tardes a todos. Buenas tardes, Sevilla. Me mola mucho esto. Antes de empezar, antes de presentar el libro, presentarme yo, presentar todo, quería soltar una serie de preguntas al aire para pensar sobre ellas luego y que penséis vosotros. Son las típicas preguntas que todos nos hemos hecho alguna vez en la vida y que, bueno, que yo me hago constantemente y me has hecho constantemente. Y son las siguientes, ¿no? Un poco de dónde venimos, hacia dónde vamos, qué somos, qué pasa cuando uno muere, qué hay antes de nacer, antes de que uno nazca, qué es el alma, qué es el espíritu, ¿no? ¿Qué es eso que tenemos dentro que hace que estemos vivos, que hace que tengamos sensaciones, sentimientos, emociones, identidad? ¿Qué es eso, no, el alma? Atacar el concepto de alma directamente es un poco complicado, no es un poco complejo, pero a mí me gusta mucho pensar en el alma viéndolo desde otras partes, y en este caso me voy a centrar un poco en la reencarnación, ¿no? Todos sabéis lo que es la reencarnación, el concepto de reencarnación, que es el que antes de ser yo fui otra persona, o el que cuando me muera seré otra persona, y todo esto, ¿no? Un día pensaba sobre esto de la reencarnación, con el alma y demás, y pensaba y hacía cálculos, ¿no? Un poco matemáticos, y pensaba, ¿cómo puede ser que exista la reencarnación, que todos hayamos sido antes otra persona, si por ejemplo antes éramos 1000 y ahora somos 5000, 1000 de las 5000 pueden haber sido otras 1000 antes, pero las 4000 nuevas, ¿dónde salen? ¿Dónde salen esas 4000 almas que no existían antes y demás, ¿no? Eso me hizo pensar mucho y me hizo intentar ir a buscar esta teoría que voy a decir ahora, este concepto, que es el siguiente, ¿no? Hace tiempo, hace un tiempo atrás, hacia ahora, tuve la sensación total de que el sol era el concepto de Dios, ¿no? Ese concepto de Dios que todo el mundo habla, ese señor que está en la nube, en el cielo, ahí vigilándonos, que ha creado la tierra, ¿no? Ese concepto tan anticuado de Dios. Yo tuve la sensación de que era el sol, ¿sabes? De que el sol era el nacimiento de todo, que el sol, la planta vive del sol, sin la planta no está el animal herbívoro, sin el animal herbívoro no está el carnívoro, sin el carnívoro no está el humano, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, para llegar a este concepto, yo lo veía muy claro, y ayer hablaba con un chaval que está aquí, que a veces tenemos una intuición, tenemos una cosa que decimos, tiene que ser así, pero no me sé explicar por qué es así, ¿no? Entonces yo pensaba un poco y lo puse en diferentes ejemplos. Y pensé, voy a hacerlo con los conceptos de los 4 elementos de la naturaleza, ¿vale? Os he dicho ya el sol, que sería el fuego, y os diría el agua, la tierra, el aire y el fuego, ¿no? En este caso. Entonces pensaba con el agua, ¿no? Pensaba con el agua y pensaba, y voy a imaginar que cada gota de agua es un alma, ¿no? Y que tengo un vaso lleno de agua y que cada vez que se crea un cuerpo y nace, una gota va a ese cuerpo y nace y es el alma, ¿no? Y pensaba, claro, yo puedo generar muchísimos cuerpos en el mundo, hay muchísimas personas, muchísimas almas, y si vamos pasando el tiempo hacia adelante, si todos tenemos 5 hijos, y nuestros hijos tienen 5 hijos y demás, al final nos damos cuenta de que hay una tendencia infinita, ¿no? Entonces, si voy sacando gotas de agua de ese vaso de agua, me doy cuenta de que si voy sacando gota a gota, aunque haya muchas gotas, siempre serán finitas, ¿no? Siempre se terminará el vaso de agua. Entonces, el concepto de agua estaba claro que no me valía, ¿no? Porque el agua es finita. En cuanto a la tierra es un poco lo mismo. Si yo voy sacando granos de arena de un vaso de cristal y creo muchas almas, digamos, de ese vaso, al final me quedo sin tierra, me quedo sin arena y no puedo llenar todos esos cuerpos con las almas. Luego con el aire es un poco diferente porque no es un material tangible, es un material que no se ve. Entonces imaginemos una botella de plástico llena de aire a reventar y que yo voy sacando moléculas de aire hasta que lleno todas las almas del mundo a la vez y al final esa botella se chafa, ¿no? Me quedo sin almas también. Entonces aquí me vuelvo al fuego, ¿no? Para explicarme un poco este concepto. Y yo pensaba en una llama, ¿no? Una llama inicial, una llama, como queráis, de este tamaño. Imaginaba esa llama, imaginaba acercándome un palo a esa llama y sacando una llama. Y pensaba, aquí tengo una llama nueva, un alma nueva, y la llama inicial sigue igual, sigue viva y no ha cambiado nada. De hecho, si yo acercara miles y millones de palos de madera a esa llama inicial, la acercaría aparte de los palos y tendría miles y millones de almas y esa llama inicial seguiría viva, ¿no? Este concepto me hizo que pensar, ¿no? Me dio mucho que pensar sobre esto de la llama, sobre esto del sol. También lo pienso con las personas un poco, ¿no? Cuando a veces pensamos que una persona es muy buena o muy mala, ¿no? Pensamos un poco, me lo quiero imaginar como que hay gente que tiene el palo muy grande y hay gente que tiene el palo muy pequeño y por lo tanto saca una llama más grande o una llama más pequeña, algo así. La cosa es que este concepto de la llama, este concepto del sol, todo este encrucijado que os dejo que os lo planteéis en casa, que lo meditéis, que lo reflexionéis porque creo que es interesante, es algo que viene de hace mucho tiempo atrás. Es algo que cuando uno investiga, yo tuve la intuición del sol, ¿no? Pero cuando uno investiga,
investiga el origen de las religiones, en este caso, el origen del ser humano, del pensamiento, se va rápidamente a Egipto, ¿no? Se va a Egipto y descubre que el inicio de las religiones que tenemos hoy en día, y no me quiero poner aquí sectario, pero algo así, es la religión egipcia, ¿no? La divinización egipcia. Y en esa divinización egipcia, en esos mitos, el sol era Dios, y los tenían como tal. Y todas las pirámides las hacían como un poco una ofrenda a los que se morían para que se fueran al sol, que era Dios, y demás. Os voy a poner un ejemplo muy sencillo en este caso, que es que nosotros los cristianos celebramos la Navidad el 25 de diciembre, y ese día celebramos que el niño Jesús ha nacido, que el niño de Jesús está llegando al portal de Belén y todo se celebra. Y es muy curioso porque, tomado con el sol, esta teoría, vemos que el inicio, el origen de todo esto es que el solsticio de invierno, la noche del 21 al 22 de diciembre, es el solsticio de invierno, es la noche más larga del año, o el día que el sol está menos en todo el año. Y entonces los egipcios decían que ese día era cuando moría el sol, porque es la noche en la que la luna o la oscuridad ocupaba más la luz del sol, ¿no? Entonces la teoría era que esa noche moría el sol, estaban 3 días, como los 3 días que tardó Jesús en resucitar, para que veáis un poco, y luego volvían a nacer el día 25, volvían a nacer el sol, y de ahí hasta el año siguiente, en el que el sol se iba haciendo más grande, más grande, más grande, hasta llegar a verano, y luego se volvía a hacer pequeño. Un poco para que veáis el concepto de todo esto. La verdad es que no me quiero poner aquí muy místico, muy histórico tampoco, y me gustaría contaros eso porque a mí me generó una historia en mi cabeza, una historia que me cuento cada poco tiempo, ¿no? Hoy me la he contado un poco también. Y es una historia que os quiero regalar para que la penséis un poco vosotros y para que os toméis la vida un poco distinta. La historia es la siguiente, ¿no? He dicho que el alma es fuego y que el sol está relacionado con el fuego, ¿no? Que está ahí arriba. Entonces yo me quiero imaginar, un poco resolviendo las preguntas que he lanzado antes al aire, me quiero imaginar que antes de ser, en este caso, Marper Espino, o yo estaba en el sol, en los cielos, en ese sol eterno, en ese infinito, en esa materia perfecta, en esa galaxia, en ese espacio, en ese Olimpo, si lo queréis llamar así, y estaba y era parte de esa llama gigante que es el sol, ¿no? Y de alguna manera estaba ahí y yo veía el planeta azul, la Tierra, un planeta maravilloso, y veía a los humanos, tan imperfectos, tan limitados, con la gravedad, con los defectos, con los errores que cometen. Y yo lo veía y pensaba, yo ahora soy eterno, estoy aquí de puta madre, ¿no? Pero algún día me gustaría bajar a la Tierra y vivir la vida de un humano. Y total, luego me moriré y volveré aquí, volveré otra vez al sol, ¿no? Pero de alguna manera, el ser humano, el estar ahí, el saber lo que se siente, ¿no? Con los humanos, el contacto, lo que puedo aprender, lo que puedo vivir, podría ser maravilloso, es una experiencia, es un regalo maravilloso, ¿no? Entonces yo en la vida lo veo así, ¿no? Lo veo un poco todo así. En cada momento pienso, bueno, lo peor que me puede pasar es que me muera y que vuelva al cielo, con lo cual, al final todo se puede ir haciendo, podemos ir cambiando de cuerpos o volviendo a la Tierra, pero es igual, ¿no? Y eso también me genera otro concepto, que es el de que al final yo no elegí ser Marper Espino, ¿no? En este caso. Yo no elegí ser yo. Yo nací, y como decía Platón, en esa frase tan mítica, que antes de nacer yo lo sabía todo y con el tiempo lo iba olvidando, ¿no? Un poco todo lo que os digo. Entonces, también, como yo no elegí quién iba a ser cuando naciera, yo podría haber sido cualquiera de vosotros, con lo cual pienso siempre en la gente, o en cualquier ser vivo, como que podría haber sido ellos, ¿no? Entonces siempre os veo como mis hermanos, es un concepto un poco extraño, pero os veo como un poco mis hermanos, como que cualquier ser humano es mi hermano, y yo creo que tengo que actuar siempre pensando en que si yo hago algo malo, le puede perjudicar a un humano que sea hermano mío, y por lo tanto tengo que vigilar siempre mis actos, y es un poco la conciencia, lo que os he contado antes, ¿no? Entonces aquí os quería dejar este concepto de Dios, del sol, de la vida y la muerte, y creo que es un concepto que de alguna manera, si lo pensáis, si os paráis en casa y lo pensáis, os daréis cuenta de que la vida es un auténtico regalo y hay que pensar de esta forma, ¿no? Hasta aquí la introducción. Bueno, mi nombre es Marper Espino, soy de Barcelona, de cerca de Barcelona, soy de Sant Feliu de Llobregat, una ciudad cercana a Barcelona. Tengo 25 años, intento ser escritor, escribo libros, digamos. Soy camarero, pero escribo libros. Y la cosa es la siguiente, ¿no? Un poco de estos conceptos que os he contado ahora me vienen de hace mucho atrás, y yo hoy, como soy nuevo aquí, como no me conocéis, y como no sabéis nada de mí, de lo que he escrito antes, ni nada, me gustaría empezar un poco contándoos cómo nace esto, de dónde parto, ¿no?
hasta este momento, hasta hoy, que estamos aquí todos, ¿no? Y me gustaría contaros todo eso, ¿no? Yo partiría, para explicaros todo esto, partiría de hace 4 años, ¿vale? Yo tengo 25, hace 4 años yo tenía 21, ¿no? Y la cosa es que yo en ese momento, podemos decir que era estudiante de universidad, estudiaba Ingeniería en Telecomunicaciones, especializada en imagen y sonido, y era una carrera que en este caso no me llenaba porque yo quería haber aprendido de cine o quería haber aprendido de audiovisual, pero yo pensaba que esa carrera me llevaría un poco a ese mundo, pero era muy técnica, mucho estudio, y bueno, yo estaba en ese punto, ¿no? En esa carrera, en ese trabajo de camarero en Barcelona el fin de semana, con mi pareja, con mis amigos de la ciudad y demás, ¿no? Y yo tenía esa vida, una vida como la que os puede sonar, una vida como la de cualquiera de vosotros, normal, una vida feliz, una vida guay, una vida de más, ¿no? La cosa es que un día, yendo en tren a mi trabajo, se me ocurrió una idea, se me ocurrieron muchísimas ideas, ¿vale? Siempre se me han ocurrido muchísimas ideas. Pero ese día la idea fue muy potente, ¿no? Tuve una sensación total de decir, lo dejo todo casi y tengo que ir a llevar a cabo esta idea, ¿no? Supongo que vosotros habéis sentido alguna vez esa idea. La cosa es la siguiente, yo salgo del tren, tengo una idea muy fuerte, una idea sobre este libro, y entonces pienso, tengo que escribir. En ese momento yo escribía en internet, escribía en una página web, escribía crítica de cine sobre todo. Y entonces, los días siguientes, aún estudiando en la universidad y aún trabajando, me puse a escribir ese libro o ese proyecto de idea que tenía y llevarlo a cabo, ¿no? Y escribí en una semana 6-7 capítulos de 5 páginas de Word cada uno, ¿vale? Más o menos. La cosa es que en ese momento yo era de una forma en la que yo tenía muchas ideas, las llevaba a cabo y rápidamente caía, ¿no? Cogía mucho ímpetu, mucho entusiasmo enseguida, muchas ganas, y rápidamente a los pocos días caía, ¿no? Y era una pena porque me iba pasando con un poco todo. Era la vida, ¿no? Te chupan todo, de alguna manera tienes que estar aquí, allá, haciendo un montón de cosas a la vez, y cuando te miras, cuando vas a ir a empezar una cosa, de repente se te quita las ganas y dices, bueno, ya lo haré en otro momento, ya lo haré otro día, ¿no? La cosa es que pasó el tiempo, yo terminé de estudiar la carrera, pasaron 2 años, yo seguía con la idea en la cabeza, y seguía con esta vida, ¿no? Siempre con los amigos, este concepto, ¿no? De vida normal, en la que entre semana pues estudio, el fin de trabajo, amigos, fiesta, este rollo, ¿no? Entonces la vida como en un momento dado decide por mí, ¿no? Y me pone digamos en el mirador, en la mirilla, me pone en un momento en el que yo ya terminé la carrera, yo estoy estudiando, trabajando, solo trabajando, y me pone en un momento en que me siento muy frustrado, ¿no? Tengo la idea hasta la cabeza, quiero hacer muchas cosas, mis amigos no me hacen ni puto caso, nadie está por la labor, todo el mundo está con sus rollos, con sus historias. Creo que ya sabéis de qué hablo un poco todos, que cada uno está con su lío, con su mente, con su proyecto, y déjame en paz, tío, no tengo tiempo, demás, ¿no? En ese momento he intentado yo hacer muchos vídeos, esto hace ya 2 años, 2 años y medio. Yo tenía unas ganas de hacer unos vídeos de humor para YouTube en este caso, y mis amigos cada vez perdían las ganas, y era difícil, y yo quería hacer cosas, y no me salía nada, ¿no? Y en un momento dado la vida me puso, en el frente me puso un viaje a Suiza, un proyecto de irme a otro país, que yo tenía familia, y me puso en la mente eso, ¿no? Es decir, Marc, déjalo todo, deja el trabajo, deja tu proyecto de estudio, deja a tus amigos, deja a tu novia casi, y vete a Suiza. Y Ana, ¿a qué? No sé a qué. Porque tampoco tenía ganas de trabajar de lo mío, no sabía qué hacer, no tenía ni idea en ese momento, y me lancé, ¿no? Mi madre me comentó lo de Suiza, y dije, lo vi clarísimo, ¿no? Le dije, venga, voy para allá, me la juego tú, lo dejo todo, me voy para allá, y a ver qué pasa, ¿no? En cuanto llegué a Suiza, lo que sucedió es que esta idea que yo tenía en la mente, dije, mira, yo tampoco tengo ganas de buscar trabajo, yo quería salir un poco de mi mundo, y aquí me doy cuenta de que lo que tengo que realmente hacer es llevar a cabo esa idea, ¿no? Esa idea de libro que había tenido 2 años antes y que seguía en mi mente, ¿no? Entonces, desde que llegué a Suiza, yo no tenía ni pajolera idea de escribir un libro, y la cosa es que me empecé a poner, ¿no? Y al principio piensas, a ver, voy a escribir esto, y qué va a pensar la gente de esto, y cómo lo voy a hacer, y cómo se hace un capítulo, cómo lo estructuro, cómo... Primera persona, tercera persona, narrador, cómo lo hago esto, no tenía ni idea, pero increíblemente así. La cosa es que me empecé a poner con muchas ganas, con mucho entusiasmo, y me di cuenta además de que nadie me molestaba, ¿no? Apagaba el ordenador un poco y no tenía ni amigos que me dijeran nada, ni la novia, ni el trabajo, nadie, ¿no? Nadie me podía molestar. Y en ese caso empecé a escribir este libro, empecé a escribir Instantáneo. Y os contaré un poco de Instantáneo, que es una historia, son 2 historias realmente, es una novela de 2 historias. Una de ellas es la de un hombre que no sabemos nada, desconocemos totalmente su vida, y se despierta en medio de un accidente de tren, de un accidente ferroviario, en el que hay por lo menos 150 muertos a su alrededor, y él despierta y está vivo. Y a partir de ahí es una historia que él se levanta, se acerca a la policía, él ve que se acerca a la policía, se acercan los bomberos, las ambulancias y tal,
y él, en vez de recibir ayuda o de pedir ayuda, huye. Entonces, el lector en este caso solo sabe eso. Solo sabe que es un tipo que se ha levantado y que huye. ¿Por qué? Eso lo tendrá que descubrir. Y a la vez hay otra historia que se van combinando, son alternando los capítulos, de un chaval joven, un poco mi vida, yo cogí el concepto un poco de mi vida, cambiando todos los personajes, de verdad. Y entonces cogí el concepto de mi vida en otra historia, y es un chaval que sí que sabemos cómo se llama Centena, que tiene sus amigos en la universidad, y que justo en el primer capítulo le deja a la novia, bueno, él deja a la novia, y se pone un poco a vivir esa vida de la noche, un poco a ver qué pasa, un poco a divertirse y a ver qué tal. Este es el instantáneo, es un libro que escribí en 44 días reales, o sea, fue como un aluvión, fue como que me desaté, la luz me abarcó, digamos, y entonces en esa Suiza que yo no hacía nada, empecé a sacar ahí todo, y en 44 días saqué el libro, que evidentemente es el primer libro, mi primera experiencia, y no será lo mejor del mundo, pero ahí está. La cosa es que, bueno, este sería mi primer libro, y en ese momento, cuando yo termino instantáneo, en Suiza, legalmente, tienes 3 meses, ¿no? Te puedes quedar 3 meses sin trabajo. Entonces, si te pillan a partir de los 3 meses un poco, tienes que volver a tu país. Entonces, justo fue la casualidad de que justo yo conocía a un tipo que trabajaba en un mercado, el tipo conocía a uno del restaurante, al jefe de un restaurante, y me dio la oportunidad de trabajar en el restaurante, casi sin buscarlo, ¿no? Llevaba 2 meses y medio, justo ya terminé instantáneo, con lo cual no me habían podido molestar, y entonces en ese momento me propusieron quedarme allí. Empecé a trabajar allí. Lo pasé muy mal porque la lengua, porque no tenía ganas de trabajar, tenía ganas de escribir, pero fue esa propuesta. Entonces yo volví a Barcelona a presentar mi primer libro, y a la vez tenía la opción de quedarme en Barcelona, intentar escribir un tiempo y luego buscar otra cosa, o seguir en Suiza, seguir quedándome en Suiza, con esa buena experiencia de haber tenido todo el tiempo del mundo para haber escrito, ¿no? Y ese buen sabor de boca que me había dejado. La cosa es que, bueno, ¿no? Yo tuve la decisión de quedarme en Suiza, y después de hacer instantáneo, no lo he explicado, pero durante instantáneo se me ocurrió la idea de escribir la segunda parte. La idea se me fue de las manos un poco, se me hizo muy grande, y dije, yo tengo que escribir un segundo libro en el que todo lo que se me pierde en instantáneo, todo lo que no puedo explicar, lo explicaré al infinito, ¿no? La cosa es que yo me quedo en Suiza y me quedo con el proyecto de escribir infinito. Entonces, la sensación que tengo cuando empiezo infinito, en este caso, ya ves que es un libro gordo, es que tenía que juntar una serie de historias, de conceptos, de 1000 y una aventuras que había puesto ahí, y hacerlas una, ¿no? Como eso del fuego que he dicho antes, esa unión, pues tenía que generar una novela en la que todo se uniera y todo tuviera sentido, porque en este caso era muy obsesivo con esa cosa, ¿no? Tenía que cuadrar todo, tenía que tener toda su lógica, toda su coherencia, que el lector al final pudiera decir, no, es que realmente al final todo cuadra y está bien, ¿no? Este libro ha sido el máster, de alguna manera. Ese fue el volverme loco, el aprender, pero ese fue el volverme loco y el desfogarme, ¿no? Y este fue el aprender, este fue durísimo, este libro. Cuando empecé este libro ya sabía que iba a ser un libro complicadísimo de escribir, que era muy difícil juntarlo todo, y fue un reto total, ¿no? Pues en un momento dado pensé en no escribirlo, incluso dejarlo un poco tirado ahí, y no escribirlo, pero me animé y dije, no, yo tengo que escribirlo por la gente que me ha comprado el libro, por la gente que me ha apoyado, yo tengo que escribir infinito, aunque sepa que a lo mejor no vaya a ser el libro que más pueda gustar del mundo a todos los públicos, ¿no? Porque también eso es otra cosa. Pero tengo que escribirlo. Entonces tardé, entre pitos y platos, tardé 1 año y pico en escribir infinito, de 44 días a 1 año y pico, para que lo veáis un poco. Y cuando terminé infinito, fue maravilloso porque había terminado eso tan difícil, llevaba 1 año prácticamente pensando que el libro era muy complicado, que sí podría, con las dudas y demás, y al final lo conseguí sacar, ¿no? Con lo cual son 2 libros que hoy no traigo para vender aquí, pero que estoy muy orgulloso de ellos y que la portada es muy bonita y es una maravilla. Y luego, en este caso hoy sí que presento 12 sorbos de café y un vaso de agua, y os tengo que contar la verdad. La cosa es que yo con instantáneo ya tuve otra idea de novela, y me vino a la mente otra idea de novela que también como instantáneo se me han tenido en la cabeza hasta ahora. Lo que pasa es que el invierno en Suiza es muy duro, hace mucho frío, y en este caso de camarero también tenía mucho trabajo. Entonces, como no quería parar de escribir, lo que sucedió es que pensé en una propuesta, en un proyecto que yo pudiera escribir en invierno, en 3-4 meses, y que me desfogara también y que pudiera tocar otros puntos de la literatura, ¿no? En este caso, pues decidí escribir un libro de cuentos, de reflexiones, de meditaciones. Es un libro que un poco yo tengo una idea, la desarrollo, y a partir de aquí pues voy creando personajes distintos, en situaciones distintas, en estructuras distintas, siempre buscando un poco la reflexión
como he empezado esta presentación, la reflexión del lector, que piense, a veces salen bien las historias, pero hay una reflexión, una moraleja, que uno tiene que preguntarse, y a veces salen mal, y ahí es más claro quizá. Así que bueno, yo propongo esos 12 sorbos, que son un poco de todo. Voy a contar uno, por ejemplo. Hay uno que lo planteo desde el medio ambiente, ¿no? Sabemos que ahora tenemos el tema del cambio climático, tenemos esta cosa que desde los medios de comunicación nos ponen un poco con el cambio climático, que cada vez hace más sol, más calor y demás. Entonces, yo cojo esta idea del cambio climático y la llevo a las personas, ¿no? Las personas realmente piensan en el cambio climático. Entonces, genero una historia en la que un personaje tiene una heladería móvil y está en una plaza del pueblo y el personaje dice que es 1 de octubre y que es el tío más feliz del mundo porque así como que no quiere la cosa, empezó a vender helados en mayo y que sigue haciendo sol y de puta madre, está vendiendo un montón y demás, ¿no? Entonces el tío dice, estoy súper contento porque bendito cambio climático, que tengo un montón de sol y estoy vendiendo un montón de helados de coña, ¿no? Y desde el otro lado pongo a un tío que es vendedor de castañas, ¿no? El 1 de octubre ya se puede empezar a vender castañas, entonces el tío es un poco al contrario, dice, me cago en el cambio climático de los cojones que por culpa del cambio climático no puedo vender ni una castaña, no vendo ni una castaña y me cago en Dios a ver qué pasa, ¿no? Entonces el punto de conflicto sería el 1 de octubre, hay una norma en ese pueblo en la que de alguna manera tiene que cambiarse de stand. Igual, aunque uno venda helados y el otro no venda castañas, tiene que cambiarse de stand. Por lo cual el de castañas tiene que ponerse en el sitio y el otro se tiene que ir. Entonces empieza una discusión ahí de cómo va a vender esto, cómo se va a poner este, si no va a vender ni una y demás. Y a partir de ahí hay una historia mucho más compleja que esto, que os dejo descubrir ya cuando empecéis a leer el libro. La cosa es que os he puesto un poco un ejemplo, pero a mí las presentaciones de libros me gusta aprovecharlas para sacar conceptos nuevos. Ya habéis visto que empieza con esto del sol y me gustaría seguir un poco con eso y me gustaría explicaros realmente qué son los 12 sorbos de café y el vaso de agua en conceptos un poco distintos, ¿no? Vuelvo a la filosofía, vuelvo a la meditación, a la reflexión ahora. Entonces, yo siempre pienso que el ser humano, en este caso, yo pienso que lo más importante en la vida es ser feliz, ¿vale? Uno puede querer tener amor, salud, dinero y demás. Pero creo que lo más importante y lo que lo aúna todo es la felicidad. Entonces, para mí la felicidad era un concepto muy distinto al del mundo. Y yo, para buscar esta definición de la felicidad, para empezar esta explicación, me fui a buscar a Buda. Buda define la felicidad como la ausencia de sufrimiento. Ausencia de sufrimiento. Entonces, es un concepto que crece, ¿no? Ausencia de sufrimiento crece al revés. Es un concepto que hay que pensar, que hay que reflexionar. Y yo me busqué ejemplos de ausencia de sufrimiento. Yo os propongo ahora que para llegar a esta ausencia de sufrimiento, para poder entenderla, os propongo que os imaginéis que os da un golpe de calor ahora mismo y que os olvidáis de todo lo que tenéis en la mente. Os olvidáis de todo. Si teníais novia, os olvidáis de que tenéis novia. Si teníais hijos, lo mismo. Si teníais un coche, lo mismo. Si teníais móvil, lo mismo. Si teníais dinero, casa, proyectos, vida. Todo esto, todas estas cosas las habéis olvidado. Entonces, imaginándome esa persona que lo ha olvidado todo en un banco, que le está dando el sol, por ejemplo, en un banco a gustito, imaginad a esta persona que podréis ser vosotros en ese banco y pensad, esa persona está en ausencia de sufrimiento total. Esa persona no puede sufrir. Estamos de acuerdo que una pareja te puede generar muchas cosas buenas, pero te puede hacer sufrir. Con lo cual, me fui al concepto perfecto, ideal, que era ese hombre en ese banco que se ha olvidado de todo. Pero casualmente hoy, pensándolo, llega otro, y lo saco así improvisadísimo, que es el de, imaginaos que vivís solos en el mundo, que de repente ahora mismo os encontráis solos. Todas esas cosas, todos esos conceptos de pareja, de amigos, de personas, se olvidarían. De repente, si vivierais solos, ¿qué sentido tendría querer ser feliz? ¿O seríais felices directamente, quizá? Y ahora me voy al último ejemplo, que es el que quería partir para hacer esta explicación un poco, que es el niño que nace, ¿no? Cuando alguien nace, de alguna manera, no tiene nada en la mente. Es una, como decía John Locke, filósofo inglés, es una tabula rasa, una hoja en blanco completamente, y el niño está expuesto, en ese momento no es racional, por lo tanto ese niño no decide nada, pero está expuesto a las decisiones de la gente. Entonces, yo para simular a ese niño un poco, cogí una cartulina blanca y os voy a poner el yo en el centro, ¿vale? A ver si esto funciona. Ese niño sería yo, y esa página blanca os podéis imaginar que tiende al infinito, ¿no? Imaginaos que no hay límites y tiende al infinito. Quiero decir, el infinito significa que ese niño en ese momento tiene infinitas posibilidades, puede hacerlo todo. Como no hay conceptos, todo lo puede hacer y no está de alguna forma limitado por nada, porque no sabe hacia dónde va. No como nosotros que, por ejemplo,
si queremos algo, porque queremos estudiar de algo, tenemos que ir a un sitio para a lo mejor coger el número de teléfono de alguien, para que este nos lleve a un trabajo, que este trabajo... Y siempre porque queremos, porque tenemos la voluntad que ya hemos aprendido en la vida. Pero ese niño no tiene conceptos, no tiene necesidades de alguna manera. Y si no hay necesidad, y si no hay miedo, quizá no hay sufrimiento, ¿no? Entonces yo me planteaba un poco, ese yo que nace, y me planteaba un poco a mí, pensaba, ¿cómo puede ser que el concepto de felicidad, que la felicidad sea no necesitar nada, sea no tener miedo de nada? ¿Y cómo puede ser que me hayan desde pequeño hecho necesitar muchísimas cosas? ¿Cómo puede ser que me hayan hecho necesitar, por ejemplo, sacar buenas notas, ¿no? Para poner notas, sacar buenas notas, ¿no? Desde pequeñito me han dicho saca buenas notas, saca buenas notas, saca buenas notas porque es muy importante, porque tienes que hacer eso, porque tal. Y luego estudia, ¿no? Estudiar y sacar buenas notas. Y luego cuando seguía por ahí, en esa escuela, pues me decían que tenía que ir a por la universidad y sacarme un título, porque era lo mejor, y con buenas notas se podía hacer. Insisto con las notas. Y después del título, ¿y para qué sirve un título, mamá? Pues un título sirve para que trabajes de lo que te gusta y para que trabajes mucho, porque el trabajar es muy bueno. Entonces tienes que trabajar, ¿no? Entonces trabajar. Entonces, ¿para qué sirve trabajar? Y llega un momento que trabajo también y sigo avanzando. ¿Y para qué sirve trabajar? Pues para ganar mucho dinero, ¿no? Y sigo con el dinero. O sea, necesidades que me ha ido poniendo la vida que a lo mejor nunca me he preguntado, ¿no? Y si me vuelvo a esa adolescencia en la que yo sacaba buenas notas, estudiaba y demás, pensaré, hostia, tenía la sensación del mundo que yo tenía que buscar una novia. Y que tenía que tener novia, ¿no? Una novia que cuando ya éramos 3, 4, 5 años ya era algo formal, y entonces todo el mundo nos decía, ¿y cuándo vais a casar? A ver si os casáis ya, pues os tendríais que casar ya. Entonces, tuve la sensación de que también tenía que a lo mejor casarme, ¿no? Y seguir el matrimonio. Y luego del matrimonio, claro, ¿qué hacemos después del matrimonio? Ya estamos casados, ya ¿qué hacemos? Y era tener hijos, ¿no? Hijos. Y con todo en esa vida, en la que yo he sentido la necesidad de hacer muchísimas cosas, que a lo mejor, y aquí es la propuesta, no me he preguntado nunca si la debía hacer o no, sigo, y en esa vida que tengo ahora, con 35 años y todo esto, sigo y podría decir que el móvil o el internet está ligado, el coche, la casa y demás, ¿no? Entonces, me doy cuenta, me paro, ahora tengo todas estas cosas, ¿no? Que he ido logrando a través de la vida, que he ido logrando con la vida, que he ido necesitando sin darme cuenta que necesitaba. Y ahora lo que pasa es que me hace mucha gracia el concepto de la felicidad en el mundo, que es que al final tenemos un montón de cosas que tenemos porque en teoría nos tenían que hacer felices, y me doy cuenta de que ahora no soy feliz, y coño, si mañana se me jode el coche, estoy jodido, o sea, sufro, ¿no? Si me voy a la Buda otra vez, sufro, me genera sufrimiento, con lo cual voy al contrario, ¿no? Si, por ejemplo, saco malas notas en esa época, sufro un montón, con lo cual lo de las notas, lo de la felicidad con las notas, no sé yo. Si mañana me echan del trabajo, sufro un montón, porque como tengo todo esto atado al trabajo, sufro que te cagas. Si mañana me quedo sin dinero, si mañana mi novia me deja, si mañana mis hijos, les digo a los hijos que llegan a las 10 de la noche y solo las 12 no han llegado y no contestan al móvil, sufro que te cagas también. Entonces, me doy cuenta de que la vida, al final, sin darme cuenta, sin preguntarme nunca por qué era la felicidad y cómo se conseguía la felicidad, me doy cuenta de que al final lo que he hecho es limitarme esa felicidad. Si os fijáis, esto al final es una cárcel, los barrotes de una cárcel en la que yo me muevo. Entonces, he hecho que mi vida se acomode en un punto en el que ni soy feliz, en el que ya nada me aporta y en el que seguramente solo podré sufrir, porque si me pasan estas cosas y me acomodo, solo podré sufrir. Entonces, para no dilatarme demasiado tampoco, os explicaré que este libro realmente, este 12 sorbos de café y un vaso de agua, realmente son personajes que yo he creado con esta rueda. Son personajes que yo he creado pensando qué limitaciones tiene cada uno de ellos y qué limitaciones quiero que tenga, ¿no? Hay, por ejemplo, otro ejemplo que es una chica que está obsesionada con la belleza, está obsesionada. De hecho, hay 2 hojas que hablan solo de cómo se maquilla y cómo se viste, ¿no? 2 hojas de eso y que se va a operar las tetas y estas cosas, ¿no? ¿Y qué obsesión tiene, qué malo tiene aquí con ese tema de la belleza y de ir guapa? ¿Y para qué sirve eso? ¿Eso realmente para ser feliz? ¿Para qué hace eso, no? Entonces, yo quería explicar este concepto para que entendáis realmente cómo son los personajes, cómo se crean y de qué sirve, ¿no? Yo quiero que observéis, que leáis este libro, que observéis los personajes, que penséis en esta rueda y penséis realmente qué hago yo, en qué estoy atado yo y que os analicéis a vosotros mismos, ¿no? Que empecéis a mirar dentro de vuestra alma, de vuestro corazón, de vuestra conciencia y analicéis y de alguna manera os deis cuenta, llegaréis a un punto, quizá, si os esforzáis mucho, si lo echáis, llegaréis a un punto que os daréis cuenta de que, por ejemplo, yo ahora voy a poner otro ejemplo, el móvil es un tema que hoy en día está el móvil, todo el mundo con el móvil enganchadísimo. El móvil igual no lo necesitáis, ¿no? Un día llegó el móvil
y dijiste, voy a comprarme un móvil, pero realmente no me pregunté para qué, para que me llamen de un trabajo que nunca me han llamado, luego, ¿no? Realmente, ¿de qué? Y yo pensaba con esto del móvil en los niños, ¿no? Yo pensaba que antes, yo cuando era niño, a lo mejor jugaba al escondite o al pilla-pilla, y yo jugaba al escondite o al pilla-pilla, y cuando eran las 8 mi madre me decía que me fuera a casa a cenar, terminaba el juego y ya está, y no pasaba nada, ¿no? Ya está, me había divertido muchísimo y no pasaba nada. En cambio ahora los niños, en vez de jugar al pilla-pilla, juegan con el móvil, están enganchados a la maquinita o al móvil o lo que sea. Pero esos niños están enganchados, están necesitando sacar el móvil, porque si el móvil se les queda sin batería, se rompe, se les cae al suelo, primero una torta de su madre y luego el sufrimiento del niño que no puede estar un día sin el móvil porque ya está adicto al móvil y demás. Entonces hay muchas veces que tenemos el concepto de que antes éramos más felices porque antes con el pilla-pilla nos conformábamos, ¿no? Y no nos dimos cuenta, pero nos fueron introduciendo el móvil y no nos paramos a preguntar si realmente necesitábamos ese móvil o por lo menos si necesitábamos tanto ese móvil, ¿no? Ser adictos a ese móvil. Entonces, siguiendo con la ausencia de sufrimiento, con el concepto de felicidad de Buda, un poco con esa ausencia de sufrimiento llevada al máximo, creo que la primera lucha de cada persona debería ser preguntarse si necesita todas estas cosas. Evidentemente trabajar o ganar dinero, estamos en una sociedad que es un poco así, que ya no podemos volver al paraíso, ¿no? Al eterno paraíso humano, al momento de decidir si el trabajo vale o no vale. Hemos nacido, nos hemos encontrado que funciona el dinero, que funciona el trabajo, es lo que hay, tenemos que adaptarnos, ¿no? Pero la pregunta sería si mi trabajo es del todo moral, del todo coherente, hago lo que quiero, hacia dónde voy encaminado, a 5 años vista, a 2 meses vista, como queráis. Si realmente el móvil lo necesito tanto, si estoy realmente enganchado y decide él por mí o yo decido sobre él, ¿no? Preguntarnos todos estos conceptos, ¿no? Y quizá, si nos lo preguntamos todo, volveremos a un punto en el que borraremos todo esto y seremos ese hombre sin memoria que os he contado antes, ese hombre en el banco, sin memoria, y en ese momento la ausencia de sufrimiento que tenía el negativo, que era el sufrimiento de cualquier de estas cosas, de que nos faltan estas cosas, igual se vuelve positiva y nos damos cuenta de que a lo mejor la vida, o ser feliz de la vida, significa pues estudiar lo que uno quiere y solo lo que uno quiere, y que uno estudie y piense, no, yo hago esto porque me gusta, si mañana saco un 2, un 3, un 8, un 10, un 25, me da igual porque yo estudio o aprendo lo que quiero. Si mañana me planteo todo eso, igual me doy cuenta, por ejemplo, cojo la novia y la idea es decir, en vez de sufrir por mi pareja, en vez de sufrir si lo hago todo bien, si le doy todos los regalos del mundo, si a lo mejor tengo miedo de que se vaya con otro o demás, en vez de sufrir, ¿por qué no me planteo el disfrutar de ella ahora que la tengo y el hacerla feliz y ser feliz con ella y ya está? Y si mañana se ha acabado, si mañana se termina, si mañana se va, pues ya está. Pues ¿qué le voy a hacer? Seguiré con mi vida. Pero yo tengo que ahora darme cuenta de que tengo que disfrutar de ella y no sufrir. La tendencia al sufrimiento no tiene sentido. Si ya un día no funciona, cambiemos o se acabó, pero no tiene sentido sufrir o atarse demasiado, ¿no? Y lo mismo con el dinero, ¿no? El dinero es otro concepto en el mundo increíble. Es una cosa que es muy curiosa porque nadie quiere tener mucho dinero, pero a la que la gente tiene la oportunidad de tener mucho dinero quiere más, y es como una droga. Yo dejé hablar con mi tía hace poco y le contaba le hacía un ejemplo, le ponía un ejemplo, le decía, claro, si mañana tu hijo te dicen que se mete drogas, si te dicen que se mete muchas drogas, tú no vas a estar contenta con tu hijo. Tú vas a decir, joder, mi hijo se mete muchas drogas. Pero si mañana te dicen que tu hijo gana mucho dinero, tú vas a estar muy contento, vas a decir, joder, mi hijo gana mucho dinero, vas a ir por la calle y decir, sí, mi hijo le va muy bien porque gana mucho dinero y le va todo muy bien. Pero realmente tu hijo es un adicto al dinero. Cuando uno gana mucho dinero y solo quiere ganar más, se convierte en un adicto al dinero, que solo quiere más dinero. Os pongo otro ejemplo, que leí hace poco en un periódico, ponía que Amancio Ortega, el dueño de Inditex, el de Zara y todo esto, era la cuarta fortuna del mundo y tenía 1.700 millones de euros, algo así, más o menos, ¿eh? Y la noticia era que Amancio Ortega, que tiene este dinero, acaba de comprar un edificio en Londres por 550 millones de euros. Entonces, cuando uno lo lee, piensa, joder, cuánta pasta, ¿no? Cuánto mueve el tío, joder, sí que maneja, que tiene más importante. Pero yo lo que pensé realmente es, joder, si este tío tiene 1.700 millones de euros en el banco, ¿qué coño hace comprando otro edificio? ¿Qué coño hace siguiendo con toda esta idea de ganar más? Pues ¿qué sentido tiene, no? Que se pare, que se vaya a Formentera, que se compre una casa, una barca, tú, y que navegue. No le encontré el sentido a esto, ¿no? Entonces, para terminar todo esto, para terminar con esto de la felicidad, este concepto que os propongo, que va unido a este libro, me gustaría dejar una pregunta en el aire, como he empezado, y preguntaros, o que os preguntéis luego en casa, si realmente la felicidad, además de la ausencia de sufrimiento, es el amor. Quizá la ausencia de sufrimiento total es el amor. Y cuando uno ama, cuando uno empieza a amar todo lo que hace, y uno empieza a amar la vida en general, con ese concepto de sol, quizás cuando uno es feliz, y por eso os dejo este concepto. Yo estoy aquí porque trato de ser feliz y porque trato de dejar un mensaje, más allá de vender un libro,
de que seáis felices vosotros también, de que me da igual que compréis un libro o no, yo intento hacer esto porque me encanta, porque yo disfruto, porque yo soy feliz con esto. Y eso es lo que me gustaría que todo fuera así, ¿no? Me gustaría que en vez de haber tanta publicidad en el mundo, que todo el mundo quiera vender y vender más, y solo importen los shares en la televisión y la publicidad de este y del otro, que lo que importa es el mensaje, que lo que importa es que cada uno haga realmente lo que quiera y sepa realmente que hace lo que quiere, ¿no? Y muchas gracias a todos, espero que os haya gustado la presentación, espero que os hayan llegado los conceptos y os animo a reflexionar sobre todo esto, ¿eh? Gracias.